Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos de regreso a esto que se llama Hablando con Oquendo. El día de hoy es un capítulo muy especial, llevo mucho tiempo pensando en hacer algo así. Las personas que me han visto en TikTok, las personas que siguen este podcast y las personas que me han visto en redes sociales muchísimo más family friendly, saben que trato de mantener una posición más bien apolítica, pero realmente como persona, como estudiante de Derecho, que de pronto las personas que me conocen y que han escuchado este podcast desde hace tiempo, saben que la carrera que estudio es imposible mantenerse apolítico en un país como el que estamos, y realmente hace mucho rato quería darle un capítulo Hablando con Oquendo, quería darle ese regalo a mi podcast de un capítulo de fuerza política. Es una conversación que me gusta tener mucho en el día a día, es una conversación que me encanta tener, y traje dos invitados que yo les voy a presentar, pues se van a presentar ellos, sobre los que más hablo de política regularmente. Son personas muy talentosas. Pero bueno, nada, si quieren verme un poquito hablando más de política, me pueden seguir en Twitter, y aquí es una abrebocas como del capítulo, pero les voy a presentar a Elías Cardona y Juan Esteban García, pero que bueno, se presenten ellos. Bueno, mi nombre es Elías, ya lo dijiste muy bien, Sebas. Gracias por la invitación, gracias por tenernos en cuenta para esto. Bueno, es un placer para mí estar acá. Yo estudio Ciencias Políticas, como bien lo dijo Sebas. Tengo 20 años y tengo pues una corta experiencia, pues a pesar de mi edad, en la política. He participado en distintas campañas electorales. Anteriormente estaba en la campaña de Miguel Uribe, era uno de sus líderes principales en Antioquia, hasta que pues sucedió lo que sucedió, y bueno, aquí seguimos firmes por el país. Creo que el país hoy está viviendo una situación muy difícil y bueno, hay que seguir acá firmes, y también actualmente soy coordinador de las Juventudes del Centro Democrático en Envigado. Me da mucho gusto estar acá, Sebas, Oquendo, Elías. Yo soy Juan Esteban García, estudiante también de Ciencias Políticas, columnista del Colombiano. Me gusta el tenis y me gusta leer, es lo que más hago. Bueno, empecemos conversando un poquito como sobre cómo llegaron ustedes a la política. Pues ustedes son personas que están muy jóvenes y todo eso. ¿En qué momento empezaron a interesar? ¿Desde el colegio o algún momento en el que empezaron como su trayectoria, o cómo fue? Yo creo que la política en mí es algo que viene desde la infancia. Rilke dice más o menos que la patria de uno es su infancia. Y yo desde muy pequeño me gustaban ver las noticias, estar como enterado de los temas políticos del país, pero un momento muy crucial fue la administración de Daniel Quintero. Yo no comparto nada con ese señor, pero el momento político de la ciudad hizo que participara en diferentes cosas, como fue la veeduría Todos por Medellín, que fue una veeduría encargada de hacerle control político a esa administración. Eso fue en el año 2021. Sí, señor. 21. O sea, vos estás muy joven y participaste pues como en todo ese proceso hacia Daniel. Sí, yo participé colaborando como en una escuela de liderazgo joven que hacía la veeduría Todos por Medellín, con asocio acá con la Universidad de AFID. Entonces hay dos encuentros como interesantes que he tenido en mi vida. Uno, la universidad, que yo orgullosamente soy afitense, y la otra es como la participación política. Ok, ¿y Elías? Bueno, mi carrera empieza más o menos por el año 2019 con un concejal de Envigado, donde está Mayo, el Partido Conservador. A pesar pues de que no soy muy conservador, la verdad, pero digamos que a raíz pues de una tía que estaba muy metida en la política, fue tesorera de Envigado, fue asistente de un concejal muchísimo tiempo. Ella me fue involucrando poco a poco, porque yo siempre había tenido como el sueño. Yo tengo un sueño pues de poderle servir a la sociedad, y creo que la manera es poderle servir a través de la política, porque la política puede transformar vidas y puede transformar el país. Sí, o sea, esa es como la visión de la política, que realmente busca siempre como transformar. Realmente siento que se ha perdido un poco como a nivel de país como la misión, o sea, como que ya no queda tanta gente con ese interés verdadero de transformar. Pero hablando de transformar, yo digo, siempre he pensado que el país se transforma desde las regiones, o sea, y sobre todo desde Antioquia. Antioquia es el motor del país. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes han trabajado mucho por Antioquia, han conocido muchos líderes antioqueños. Históricamente Antioquia ha sido un territorio con mucho liderazgo empresarial. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? Pues como
desde su experiencia. Hablar de la historia de Antioquia tiene que hablar implícitamente con la historia de los empresarios antioqueños. Desde el siglo XIX en esta sociedad, los españoles que vinieron a Colombia, especialmente a Antioquia, fueron muy particulares, porque aquí veían el valor del trabajo. En Colombia el valor del trabajo se convirtió en un antivalor, en Antioquia era un valor. Entonces desde el siglo XIX viene un arraigo hacia trabajar duro, hacia el desarrollo y hacia el liderazgo. Y como vos decís, Antioquia ha sido un fortín, digamos, una fortaleza a diferentes regiones del país, donde el trabajo, donde trabajar duro, donde la política, donde el liderazgo empresarial ha transformado mucho. Y yo creo que es importante mencionar la crisis que nosotros tuvimos del narcotráfico, porque eso le dio una confianza a la sociedad. La sociedad antioqueña, empresas como ProAntioquia, instituciones como ProAntioquia, instituciones como el Grupo Empresarial Antioqueño, lo que hicieron no fue irse para Miami, se quedaron en Medellín trabajando, mientras Pablo Escobar y el narcotráfico destruía el tejido social. Yo creo que eso representa mucho lo que es el empresarial. antioqueño. Sí, claro. Como tener tanto cariño a la tierra, a pesar de que estén sucediendo cosas malas como las que sucedían en ese momento y como las que pueden estar sucediendo, mantenerse y quedarse en Medellín y apostarle siempre al crecimiento paisa y por eso es que creo que, no sé de cifras exactamente, pero no veo otra región en el país que haya sacado más empresas del siglo pasado o incluso de este mismo siglo. Claro, el 16% del PIB a Colombia lo aporta Antioquia. Antioquia en rankings de las empresas más importantes de Colombia, 16 son empresas antioqueñas. Entonces Antioquia hay como una cohesión alrededor del trabajo, alrededor de las empresas, pero alrededor también de una forma de ver la sociedad, una forma de articulación entre el Estado, o sea, lo político, las empresas y la academia. Entonces, innovaciones como Ruta N, innovaciones como el metro, innovaciones como las ciclorrutas, son innovaciones que se hicieron con el aliado de las empresas, con la sociedad y con la academia. Sí, no, pues empezando por tener metro, o sea, tener metro en la ciudad, siendo el único metro hasta el momento en el país, es un avance gigante. Tenemos metro desde el año 95. Claro. El metro es importantísimo para el desarrollo de una ciudad, entonces me parece crucial el desarrollo que ha tenido el departamento de Antioquia. Pero Eli, ¿qué pensás del liderazgo antioqueño? Vea, yo me quiero también tirar mucho por ese lado que estaban hablando ahora sobre la historia antioqueña. Alejandro Gaviria tiene una frase muy bacana y es que dice: para los años 50 esto era una ciudad de costureras, pero para los años 80 era la ciudad del narcotráfico, era una ciudad donde había 100 muertos por cada 100.000 habitantes a raíz de la violencia, a raíz justamente del cartel de Medellín, de la oficina de Envigado y pues los distintos grupos que estaban acá, incluso pues las FARC también estaba metida acá, lo que pasó pues en la Comuna 3. Entonces realmente Medellín era una ciudad que no tenía futuro, pero yo también le abono a eso es el liderazgo que ha tenido la gente por su ciudad, y para eso ayudó muchísimo el Metro de Medellín. El Metro de Medellín crea la cultura metro. Sin esa cultura metro yo creo que no tendríamos ese arraigo que tenemos hoy en día por esta ciudad. Nosotros a esta ciudad la amamos, pero yo te hago una pregunta: ¿vos sentís lo mismo por el país? Yo creo que es la pregunta que uno siempre debe responder. Y yo personalmente soy primero antioqueño que colombiano. Y son declaraciones muy fuertes. Y creo que la verdad es que objetivamente siento que eso no está bien. Siento que objetivamente uno debería pensar primero en la patria. Pero lo que te digo, puede ser por la cultura metro, puede ser porque mis papás y mis abuelos todos son antioqueños. Yo le tengo un cariño a la ciudad y al departamento de Antioquia impresionante. O sea, yo nací acá y quiero morir acá, o sea, no me imagino en otro lado, y quiero a Medellín y amo a Medellín, entonces no me veo como con tanto cariño hacia el país, ¿me entendés? O sea, claro, obviamente también soy colombiano y quiero a mi país por encima de cualquier otro país del mundo, y amo a Colombia, pero lo que representa la ciudad de Medellín en mi vida es algo muy grande. Entonces, claro, y eso es justamente lo que ha pasado acá. Nosotros y pues muchísimos antioqueños sienten mucho más arraigo por lo que es Antioquia a por lo que es Colombia.
Y creo que eso no debería de suceder. Y además yo le abono también a ese liderazgo que han tenido los paisas, a ese liderazgo que ha tenido Antioquia, es que la historia antioqueña es heterogénea a la historia económica del país. Claro. Álvaro Tirado Mejía mencionaba en su libro que Antioquia jamás fue una tierra de esclavos. Antioquia era una tierra minera. Antioquia era una tierra para producir en el agro. Pero Antioquia jamás fue una tierra de esclavos. Entonces eso le dice a la gente, bueno, ¿nosotros qué nos vamos a poner a hacer? Tenemos que trabajar, tenemos que sacar adelante eso. Y de ahí empieza ese liderazgo paisa que después lo fue llevando hacia el suroeste y después se fue colonizando la colonización paisa en el eje cafetero hacia el año 1870. Entonces nosotros hemos tenido un liderazgo y el antioqueño ha tenido un liderazgo justamente porque creo yo que por la historia económica que ha tenido Antioquia, que ha sido heterogénea a la del resto del país. Sí, todo empieza mucho de Jericó, como que Sí. es una tierra pues, del suroeste que lo mencionan. El Jericó fue fundamental. Sí, fue fundamental. O sea, ¿cuáles empresas salieron? Creo que Cueros Vélez salió allá. Sí, Coltejer viene de Jericó, o sea, Jericó es el primer municipio de Colombia que tiene su primera planta eléctrica. Eso es un hito fundamental. Y yo quiero agregar a lo que decía Eli alrededor de la minería. En Medellín, en Antioquia se comercializaba una minería diferente, una minería que no se basaba en la hacienda, en los esclavos, sino en pequeñas parcelas, y se creó una élite de comerciantes. Entonces ahí también se creó una figura de liderazgos como Gonzalo Mejía, que fue el primer colombiano que trajo el carro a Medellín, un tipo increíble, o como más adelante figuras que cambiaron el norte de esta ciudad, como Nicanor Restrepo Santamaría, como Juan Felipe Gaviria, rector de esta universidad, que eran humanistas, que se empezaron a pensar qué hacíamos ante la crisis del narcotráfico y a la crisis de legitimidad. Yo creo que esa minería y esa historia que bien lo cuenta Álvaro Tirado Mejía, y también cuentan otros libros como Chupetear en Titiribí, que es un buen libro de cómo ¿De qué habla ese libro? la minería en Antioquia y sobre todo la mina del Zancudo. Imagínate vos que tenía hasta su propio dinero, tenía su propia moneda comercial. La mina tenía el propio... La mina tenía Sí, su sí. propio dinero. Increíble. Entonces había una cohesión alrededor de las empresas que hizo que, gracias también al agua, las quebradas fueron fundamentales para la creación de empresas en Medellín. Sí, es lo que se dice, o sea, el antioqueño siempre ha sido trabajador, lo caracterizan como el arriero de mula, y eso se ha venido transformando en liderazgos muchísimo más grandes. Pero algo que me inquieta mucho es que cuando ustedes mencionan líderes antioqueños, casi siempre la gente menciona líderes del pasado, que claro, es un legado gigante, pero no sé, ¿creen ustedes que hay una falta en el liderazgo antioqueño hoy en día? Yo creo que sí, yo creo que hay una falta en el liderazgo antioqueño hoy en día, pero yo creo que en el mundo hay una falta de liderazgo. Es una crisis más global que local. Sin embargo, considero que hay personas que desde sus barquitos están haciendo una tarea importante. Yo mencionaría dos personas que fueron fundamentales en la época reciente de Medellín. Gonzalo Restrepo, presidente del Grupo Éxito, fue fundamental para el desarrollo de esta ciudad. Y uno más reciente diría yo, David Escobar, que es el director de Confama. Son dos personas que están en el debate público y que han aportado ideas desde lo privado a construir una mejor sociedad. Sí, exacto. Yo a esos nombres que mencionabas agregaría a David Vélez, Sí. presidente de Nubank. Me parece pues como que si hay liderazgo, si en Antioquia sí se ha venido trabajando y las empresas siguen saliendo adelante. Sin embargo, siento que a nivel político no están los mismos líderes que habían el siglo pasado. No sé, vos que estás más enfocado en la política, ¿qué pensás? Yo no creo eso. Yo creo que el antioqueño sí ha tenido mucho interés por la política y ha tenido mucho interés por forjar liderazgo. Y hay un programa muy bacano que sacó Pro Antioquia junto con la Universidad de AFIT y es Liderario. De ahí están formando unos líderes hacia el futuro, y ahí está pues, el presidente del Consejo de Medellín, está un concejal, están varias personas involucradas en el deporte, en las empresas. Entonces es un programa también muy bacano que viene haciendo la Universidad FIT con Pro Antioquia.
También, ¿por qué no mencionar los programas que tiene la alcaldía de Medellín y la que tiene la gobernación de Antioquia? Son programas que están haciendo para que los jóvenes se involucren en ese liderazgo que es la política, y no solamente la política. El liderazgo se puede ejercer desde distintas maneras, pero de ahí ha habido un problema fundamental que lo menciona el Chiqui Valenzuela, y es que las élites no se han interesado en seguir forjando esos liderazgos, y eso ha llevado a que pensemos que hay una falta de liderazgos en Antioquia y en general en el país. Pero yo no creo, por ejemplo, eso. Acá hay personas muy interesantes. Por ejemplo, el mismo gobernador Andrés Julián Rendón, un gobernador que, pues, a mi parecer se está sacando la cara por Antioquia y que le está poniendo el frente al desgobierno Petro, hablándole sobre la seguridad o impulsando, por ejemplo, ahora mismo el referendo sobre la autonomía fiscal por las regiones. Es un liderazgo muy interesante hacia el futuro. Y hay también unos liderazgos dentro de la Asamblea de Antioquia muy interesantes, dentro del Consejo de Medellín y también dentro del mismo Senado de la República. Ahí tenemos uno de los congresistas más jóvenes. San Quintero tiene como 36, 38 años, Hernán Cadavid tiene 38 años también. Son congresistas que son muy jóvenes también. Si mal no estoy, del Pacto también hay unos jóvenes. Daniel Carvalho tiene menos de 40 años también. Son liderazgos muy interesantes que se han venido interesando por la ciudad, pero que justamente no los hemos visto tanto, y creo que eso también se ha visto eclipsado por lo que nos ha hecho este gobierno. Este gobierno nos está generando un efecto que nosotros solamente estamos hablando del gobierno y del presidente, y no estamos hablando de pronto de esos liderazgos que hay que forjar hacia el futuro. Creo que hay liderazgos muy interesantes que se pueden ir sacando adelante, y también dentro de la alcaldía de Medellín, por ejemplo, el secretario de Juventud me parece una persona súper inteligente. Hay personas muy, muy interesantes a investigar, tanto en gobernación como en alcaldía y en el mismo Congreso de la República, que hay que mirarlos y que son interesantes. Sí, claro, o sea, que los hay, o sea, hay líderes muy importantes, pero aquí viene la otra cuestión que me gustaría, pues, como conversar con usted en este podcast. Liderazgo juvenil existe y está presente, pero, por ejemplo, uno de los nombres jóvenes claves en el tablero político del país era Miguel Uribe Turbay, un hombre muy joven realmente, con una trayectoria política a su edad muy buena, y pues tristemente, con un dolor de patria, pues fue asesinado. Entonces, ¿qué garantías le está dando el gobierno a estos liderazgos jóvenes? Porque yo admiro mucho lo que ustedes están haciendo. Como yo decía al principio del podcast, yo no me animo tanto a participar en conversaciones políticas, aunque me gusta mucho, por mismo, digámosle, miedo, digámosle, pereza, porque, bueno, puede que uno no lo vayan a matar, pero realmente es una conversación muy llena de odio, sobre todo los últimos 4 años. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que Colombia tiene que tener mejores conversaciones sobre política. Y eso se debe a que, como vos decías, sientes un sentimiento de apatía. Los datos demuestran que casi el 40% de los ciudadanos sienten apatía hacia la política, o sea, no les interesa mucho. Y yo creo que esos liderazgos nuevos que vos estás mencionando, como Miguel Uribe, que pues tristemente fue asesinado, que creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre el humanismo y sobre que ninguna persona en Colombia, si sea de orillas totalmente diferentes, debe ser asesinado por sus ideas. Son personas que demuestran la esperanza. Que nosotros, Elías y mi persona, estemos aquí conversando alrededor de unas ideas, alrededor de cómo queremos tener un país futuro, eso es fundamental. Y yo creo que muchos jóvenes también lo sienten que este país tiene esperanza. Y este gobierno, tristemente, pues defraudó a muchos jóvenes con esa ilusión de cambio que no terminó en cambio, sino que terminó en un gobierno que ha desgobernado totalmente a Colombia. Sin embargo, considero que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente de este país, y si tenemos que tomar la decisión ética y moral de actuar políticamente en recuperar y salvar la democracia, en que haya elecciones en el próximo año, que el miedo no sea más grande que la gente buena. Sí, el 2026 es una conversación compleja. Claro. El 2026 es o nos unimos o nos jodemos, o sea, es que no hay más, la verdad.
y creo que es una conversación que nos incluye a todas las personas que amamos a este país, que amamos la democracia y que protegemos la libertad. Vea, Sebas, y todos los que están escuchando y viéndonos, yo era una persona muy cercana a Miguel, era uno de sus líderes pues jóvenes más importantes acá en Antioquia, y yo estaba muy metido pues con la campaña de él. El liderazgo de Miguel es un liderazgo que nos inspira a seguir trabajando por Colombia, porque él nos demuestra de que no hay esperanza perdida. Colombia no es una causa perdida. Colombia es un país por el que tenemos que luchar. Nosotros somos de acá. Nosotros nacimos de esta tierra. Esta tierra nos vio nacer. Esta es nuestra tierra querida. La tierra de las flores, la tierra del tomate de árbol, la tierra de la guanábana, la tierra del banano. O sea, es la tierra que a nosotros nos vio nacer, pero a la misma vez se volvió la tierra del olvido, y eso no puede ser así. Esta tierra nosotros la tenemos que cuidar y nosotros la tenemos que proteger. Si no somos nosotros los jóvenes, que somos la nueva vanguardia, que somos los que vamos a estar en un futuro en los distintos puestos empresariales, políticos, artísticos, académicos, deportivos, ¿qué espacio vamos a ocupar nosotros? Nosotros somos los llamados a cuidar a este país. Miguel tenía un programa muy bacano que se llamaba Voluntarios por Colombia, y todavía lo tiene, que es Voluntarios por Colombia. Ese es un programa que no solamente era para una campaña en específico, sino que era un programa en Google en el cual vos te inscribías, y era el ejército de defensores del voto más grande que ha querido, y ese es uno de los legados más importantes que nos deja Miguel, que haya querido dejar Miguel, que se cuide el voto hacia el 2026, sea X o sea Y el candidato, pero que se cuide ese voto, porque creo que ese es el llamado que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un llamado a participar el próximo año de las elecciones. Desde ya las conversaciones se tienen que estar generando, porque la situación del país no está nada fácil. Bien lo dijiste ahora, creo que el gobierno, desgobierno por decirlo así, nos ha faltado a nosotros los jóvenes, pero también le faltó al país. Entonces, no es de de que tengamos miedo, es de que tengamos esperanza por este país. Este gobierno nos incumplió, pero si hay esa fuerza juvenil, si hay esa fuerza cívica, creo que Colombia jamás va a ser una causa perdida, y que en el 2026 estamos llamados otra vez a reconstruir patria y a reconstruir a nuestro país. Pero, ¿cómo ven ustedes después? O sea, es una muy bonita reflexión, y obviamente valoro mucho pues como un espacio así en este podcast, porque comparto tu opinión. O sea, realmente siento que Colombia debe luchar por lo que dejó Miguel, que es un país que no está perdido, que está lleno de cosas bonitas, que está lleno de esperanza, de enfocarnos en ese lado positivo. Un país con seguridad, creo. Exactamente, eso es lo que Sí. buscaba Miguel. Pero, ¿cómo ven ustedes el panorama político en este momento? Pienso que Medellín nunca ha necesitado a los gobiernos nacionales, pero los gobiernos nacionales sí necesitan a Medellín. Y me explico. Creo que es fundamental que Medellín empiece un debate, y se ha empezado a dar el debate alrededor del próximo candidato presidencial, pero como dijo Elías, no es un candidato X o Y, es una idea de país, y la idea de país que tenemos los antioqueños es de progreso, de trabajar duro, de un país con seguridad, de un país con oportunidades. Y yo creo que también es el momento para hacer una reflexión de que el país tiene unas oportunidades inmensas. Hablemos de datos de Medellín. Medellín hoy está recibiendo casi 4 millones de turistas. Eso no lo han recibido ciudades diferentes. Medellín hoy está con artistas internacionales como Karol G, Feid, Ryan Castro, que están mostrando la imagen de Medellín, y que a pesar de que tuvimos una crisis tan berraca como la del narcotráfico, que destruyó, como bien decía Elías, casi 1.000 hasta 3.000 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una crisis, una tasa muy alta. Muy alta, una crisis de sociedad. Era la ciudad más violenta del mundo. Hoy somos una de las ciudades con 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces hemos mejorado. Entonces desde Medellín creo que necesitamos enviarle ese mensaje al país
de que a pesar de las dificultades se puede recuperar la democracia, se puede recuperar la confianza, se puede recuperar un país posible. Y eso se hace desde estas conversaciones. Yo creo que este ánimo de tener esta conversación es por eso, porque creemos genuinamente de que Colombia no es una causa perdida. Claro, y que además de eso, Medellín nos da un ejemplo, porque para nadie es un secreto que nosotros en Medellín venimos de una crisis administrativa gigante. Venimos no lo puedo decir abiertamente, creo que el peor alcalde de nuestra historia fue Daniel Quintero, y uno de los, sin mal no es el más corrupto también, y con 43 imputados. O sea, es que eso es una tasa que no había, ni siquiera lo tuvo Samuel Moreno en Bogotá. Y creo que lo de Quintero se asemeja mucho al gobierno Petro. Claro, entonces a eso iba mi reflexión. Llegó con muchas promesas a la alcaldía, o sea... Claro, a eso iba mi reflexión. Yo cuando fueron las elecciones de 2019, yo estaba muy joven, pero pues yo escuchaba lo que hablaba Quintero y yo decía, hey, yo quiero un alcalde que esté pensando en toda la ciudad, y realmente fue un desastre de alcaldía. O sea, fue un alcalde que lo intentó usar de trampolín para lo que está haciendo ahora. Claro, y justamente a eso iba mi reflexión, de que esto se asemeja mucho a lo que va a pasar el próximo año. Medellín en 2023 se tuvo que unir y tuvo que decidir entre un candidato que inspira la confianza en las instituciones, inspira confianza en la ciudadanía, como lo es Fico, y otro candidato que era el continuismo. El resultado fue apabullante. 400.000 votos obtuvo Fico, la mayor votación en la historia. Casi 800.000 votos. Fue la mayor votación en la historia de Medellín. 800.000 votos. Que tenía Medellín. O sea, duplicó la cantidad de votos que tuvo Daniel Quintero en el 2019. Que fue una votación muy histórica. Fue una votación histórica, claro, en 2019. Hasta que llegó pues Fico, y Fico tiene esa capacidad justamente de inspirar confianza. Entonces Medellín está pasando hoy en día en un tiempo de reconstrucción de ciudad, de volverle a inspirar confianza a la ciudadanía para que se puedan hacer las grandes obras. Y justamente a eso iba mi reflexión con el próximo año. El próximo año nosotros tenemos que escoger una idea de país que proteja la democracia y una persona que nos inspire confianza en las instituciones, porque eso es algo fundamental. Si nosotros no confiamos en las instituciones, vamos a permitir que sigan llegando esas personas con tintes populistas, con tintes autoritarios al poder, como sucedió hace 3 años. Entonces, el llamado es ese, que tenemos que generar esa reflexión y que tenemos que unirnos en torno a una idea de país, pero que podemos llegarlo desde distintas orillas políticas, claro, pero desde las personas que aman, cuidan la democracia, aman a este país y quieren ver a un país con seguridad. Vos ahorita lo dijiste, hace 2 meses hubo un evento en la Alpujarra y sacaron a todos los bandidos de Medellín de las cárceles. Nosotros no queremos ver eso. No queremos esa imagen, claro. Claramente. O sea, eso significa que estamos en un país de violencia. Pero igualmente creo que el mensaje que vos estás dando lo comparto, pero siento que en el campo político el mensaje que vos transmitís, mucha gente lo interpreta como que hay 2 extremos. O sea, No, yo sé que vos no, pero hay gente que está tratando de dar el mismo mensaje, incluso algunos candidatos presidenciales, de que tenemos que votar por la unidad del país, por todo eso, poniendo 2 extremos que son enemigos prácticamente. Yo realmente pienso que el país no está en ninguno de esos 2 extremos. Y siento que esos 2 extremos le han hecho mucho daño, claro, a la política en las últimas 4 elecciones presidenciales. Vos ahorita mencionabas pues muchos líderes antioqueños del pasado que eran líderes con mucha altura, que iban y hablaban al Congreso de la República de ideas, de querer ver a la nación crecer, y creo que eso se ha perdido mucho. Creo que ese, no sé, digámosle, eso me lo voy a inventar prácticamente, es como el glamour político de querer, de dar ideas de valor y no ir simplemente a hacer un show, un teatro en un cargo público, como lo hizo Quintero de Medellín, con todos esos videitos que sacó, pues claro, menos que se acuerdan, o lo que está haciendo Petro, que se pasa más tuiteando que haciendo cosas por el país. Yo creo que estamos viviendo una época de hiperemocionalidad política, donde las emociones, y el problema de las emociones es que son impulsos y no tienen como un contexto reflexivo.
Entonces yo le agregaría a esa situación de liderazgo que estamos viendo hoy no solamente en Colombia, en Medellín, sino también en el mundo, ¿no? Estamos en una época de muchas emociones y no de tantas reflexiones. Pero yo creo que líderes del pasado son importantes estudiarlos porque nos dan perspectiva. Uno de esos fue Nicanor Restrepo Santamaría, el empresario antioqueño que no sé si muchos lo conozcan. Es un tipo que hay que conocer mucho y que estudiar mucho la historia de él. Él fue el presidente del Grupo Sura y que le dijo, mientras muchos empresarios estaban aquí preocupados por el tema de Pablo Escobar, les dijo a esos empresarios: confíen en su gente, confíen en Medellín, crean en las instituciones, que Medellín la vamos a sacar adelante. Y yo creo que ese es un mensaje que hoy los empresarios también están mandándole al país, que confíen en las instituciones, confíen en las personas, que Colombia la sacamos adelante. Y Petro y Quintero son muy similares. Cuando Quintero atacaba a los empresarios antioqueños en la compra de los Gilinski que le hicieron a Nutresa, lo hacía con las mismas estrategias de Petro. Entonces yo creo que Medellín sí es un buen ejemplo de ver cómo una sociedad se recupera a pesar de esas divisiones y de estos políticos populistas que quieren poner a la gente en dos bandos, decidir entre el miedo o la incertidumbre. Yo creo que estamos en una época donde hay que dejar a un lado esas emociones y pasar un poco más a temas reflexivos alrededor de los debates políticos y a los debates públicos, y dejar esa emocionalidad de Twitter o de redes sociales que estos políticos nos quieren llevar precisamente a esos dos extremos. ¿Nicanor fue congresista o me equivoco? Fue gobernador de Antioquia. Ah, ok. Sí, Pero fue designado. Sí, fue designado. Creo haber escuchado una vez que él estuvo en plaza pública, sí, hablando mucho sobre el crecimiento de Antioquia pues, en su momento. Claro. Creo que también escribió bastante. Escribió mucho. Y lo que te digo es que se debería estudiar mucho este ejemplo de los antioqueños del pasado. Creo que son ejemplos muy valiosos, incluso líderes un poco más recientes. Pero realmente, ¿cómo ven a Medellín en 10 años de ustedes? Pues que tiene un liderazgo joven. ¿Cómo creen que la ciudad pueda seguir creciendo? Porque estamos mejor que hace 3 años, que todavía tenemos muchos problemas. Tenemos muchos retos. Medellín tiene muchos retos, yo creo. Uno de esos creo que es el problema de la vivienda. Medellín, si mal no estoy, es la ciudad de Latinoamérica con más Airbnbs, si mal no estoy. Y bueno, Medellín es una ciudad turística y eso no va a cambiar. Antes hay que seguir invitando a que sigan viniendo a la ciudad, a que la sigan conociendo. Medellín es una potencia turística de Colombia y creo que eso hay que seguirlo potencializando. Con Medellín también es una ciudad que se puede potencializar a través del entretenimiento, pero también hay que seguir potenciando esa industria y esa innovación. Por ejemplo, hace una semana hubo un evento en Plaza Mayor que era acerca de ese emprendimiento, que era Conexión. Creo que vos estuviste por allá. No estuve, pero sí me invitaron. Ah, bueno. Es un evento muy bacano que invita a esos emprendedores a que sigan invirtiendo por esta ciudad y a que sigan con sus sueños adelante, que los emprendimientos es para eso, para sacarlos adelante. Entonces yo creo que Medellín va a seguir avanzando, pero sí hay unos problemas estructurales que hay que resolver hacia el futuro y creo que ese es un desafío que tiene la ciudad. Te pongo el caso de la vivienda. La vivienda en Medellín está muy difícil de conseguir y aparte está muy cara. Medellín pues tiene unas limitaciones geográficas, por así decirlo, porque nosotros somos una taza. Nosotros somos la tacita de café. La tacita de plata, pero igualmente eso nos tiene unas implicaciones de que nos toca crecer hacia las laderas. Entonces, ¿a qué plan urbanístico hay hacia el futuro? Creo que ese es un problema muy grande que tiene Medellín. También tiene un problema con las quebradas, con los desbordamientos de esas quebradas. Un problema a mejorar. Y cómo no, lo que más nos estamos quejando, la movilidad. Entonces, esos son los problemas estructurales que hay ahí. Entonces, esos son los temas que hay que resolver hacia el futuro. Pero Medellín es una ciudad que va a seguir avanzando y con el amor de su gente, Medellín va a ser una potencia. Lo es hoy en día en Latinoamérica, pero va a seguir siendo esa ciudad referente en Latinoamérica. Yo le agregaría ahí 2 temas que me parecen preocupantes. Uno es la inseguridad alimenticia en Medellín. Según datos de Medellín, ¿cómo vamos?
después de la administración de Daniel Quintero, sufrió la tasa de desnutrición infantil e inseguridad alimenticia. O sea, Medellín hay personas que se acuestan sin comer, y esto es una ciudad que no se lo puede permitir. Y el otro tema que yo agregaría es el tema de deserción escolar en los niños. Y yo creo que va ligado mucho también al éxito que han tenido ciertos streamers con ciertos mensajes muy, muy malos para la sociedad, de que no hay que trabajar ni no hay que estudiar, sino que hay que hacer cosas como más fáciles. Y la vemos en la tasa de deserción. De 100 niños que se gradúan en Medellín, solamente 3 entran a las universidades. Y de 100 niños, muy preocupante. y de 100 niños que están en los grados quinto y noveno, solamente 10 están en el grado, pasan al grado 11. O sea, la tasa de deserción escolar es una preocupante cifra que tiene esta ciudad. Es altísima, y yo a lo que ustedes mencionan, que me parece muy valioso y que siento que son problemas de ciudad, le agregaría que esta es una ciudad de muchos contrastes y de Claro. mucha desigualdad. O sea, yo veo, hay 2 ciudades prácticamente en una. O sea, y lo hablo desde el privilegio, pues, porque nunca lo he ocultado en este podcast y nada. Pues, gracias a Dios tengo la posibilidad de estudiar en una universidad privada y todo, pero, parce, es impresionante que hay mucha gente que no es consciente de las cifras de que hay gente que de verdad en los barrios altos hay gente muriéndose de hambre. Hay gente que no tiene con qué ir a estudiar, con qué coger un bus para ir al colegio. Y es muy preocupante esa cifra, es muy preocupante la situación, pero es más preocupante que de pronto muchos programas de la alcaldía, sin criticar directamente a Fico, porque me parece que entre todo y entre todos los retos que ha tenido una muy buena alcaldía, muchos programas de la alcaldía van dirigidos hacia otras partes de la ciudad donde no se necesitan tanto en este momento. Entonces creo que Medellín es una ciudad que se ha sabido transformar, ha sabido crecer, ha pasado por todo, ha tenido unos retos gigantes, ha tenido retos más grandes que esto seguramente. Pues el narcotráfico en los 90 fue una cosa, como lo dijo Elías, ahorita vimos la ciudad más peligrosa del mundo, pero siento que tenemos muchos retos que vienen en los próximos años. Lo de la vivienda me parece muy preocupante. Pero sí. Yo le agregaría otro, que es que Medellín tiene que dejarse de pensar como un pueblito, y lo explico mejor. Hoy Medellín está recibiendo una cantidad de turistas increíble. Tenemos unos debates alrededor de la movilidad, alrededor de la vivienda, como lo mencionó Elías, y tenemos que dar unos debates alrededor de cómo construir nuevas formas de movilidad, unas nuevas formas de ciudad. Cómo hacer ese intercambio entre turistas que vienen a Medellín, algunos con intenciones muy buenas, pero también hay que condenar los que vienen a temas de violencia y delitos sexuales. Entonces necesitamos dejar de pensarnos como una pequeña ciudad y ya pensarnos como una ciudad importante de la América Latina. Un dato importante: Medellín, de las ciudades de América Latina, hoy es de las primeras en Airbnb, de las sextas en nómadas digitales que vienen a esta ciudad, que vienen a consumir en esta ciudad, que vienen a estar en el entorno económico. Entonces darse esos debates como ciudad son importantes, y yo creo que hoy los tenemos que dar, y que con el tiempo se tienen que incentivar más, o sea, dar mejores debates alrededor de esos temas. Pero en conclusión, ¿ustedes ven a Medellín por buen camino o no? Yo Sí. creo que la tarea está medio hecha, pero creo que sí, se recuperó la confianza. Sí, eso era lo fundamental, que había que recuperar la confianza. Y sí, o sea, creo que en Federico hay un liderazgo muy antioqueño, como que uno lo ve y sabe que es paisa, es de la tierra, o sea, como uno lo ve y Ama tendrá la tierra. sus luces, tendrá sus sombras, pero que Claro, ama Medellín, como ama Medellín. todo gobernante. Como todo gobernante. Yo claro. le agregaría que a mí me gusta el liderazgo de Andrés Julián Rendón. Creo que lo ha hecho muy bien. Un gobernador que ha dado unos debates importantes alrededor de la autonomía fiscal, alrededor de las tierras en diferentes partes. Y yo creo que también Federico conoce y sabe los problemas de Medellín y tiene la confianza, y eso es lo más importante. Y el mensaje para el país es que hay que recuperar la confianza. Perfecto, bueno, tenemos que ir cerrando, entonces ya vamos pues como con la última parte del capítulo. Les voy a mencionar a cada uno nombres de políticos, y me gustaría que ustedes lo mencionen, lo definan en una sola palabra. Okay. ¿Les parece? Listo. Listo, Va. Juanes, comencemos con vos. Federico Gutiérrez. Confianza, Miguel Uribe Turbay. esperanza, Ok, y vamos con Eli Uribe. Legado y seguridad. Juan Manuel Santos. Paz. Me parece muy bien.
Bueno, muchachos, ahora vamos con la última parte, que es preguntas rápidas. La idea es que respondan de la forma más rápida posible lo que les voy a responder. Le voy a preguntar a los dos al mismo tiempo. Nunca había hecho eso, entonces bueno, mentira. Hágale. Organicémoslo mejor para que quede mejor la respuesta. Primero comenzamos con vos y después con él, y listo. Hágale. Listo. Juan, ¿es un libro que recomendés? Tiene Rivals. ¿De quién? Bueno, va a cambiar la recomendación. Empresarial Antioqueña y Sociedad de Nicanor Restrepo Santa María. Cambio drástico. Una película que te guste. Lincoln. Un lugar que te transmita mucha paz. Mi biblioteca. Una persona que admiras. David Escobar. Listo. Ahora vamos con Eli. Las mismas. No. Puedo, sí, no sé, vamos viendo. Eli, una canción que te guste mucho. Pregón Verde. Bueno, esa puede ser. ¿Qué te diría yo? Me gustas de Joan Sebastián. Un jugador de Atlético Nacional que sé que es muy hincha, que que tiene un legado impresionante en el equipo paisa. David Ospina. Más que Armani. No, Franco. ¿Te quedas con Franco? Franco y Andrés Escobar, para mí. Ok. Una película que te guste mucho. Paranormal, la que fue Oscar como en el 2018-2019. Me gusta mucho. Una persona que ames. Mi mamá y mi papá y mi hermana. Perfecto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, los invitados. Qué gran conversación, qué gran nivel. Me encantó haber tenido esa conexión con ustedes. Por fin se dio, llevamos mucho tiempo hablándolo. Me alegra haber podido grabar con ustedes. Y bueno, ya como reflexión personal, pues este podcast, el primer capítulo mencioné un poquito frases, fue como Manuel José, un amigo mío, sobre las elecciones presidenciales del 2022. El podcast empezó en 2022 y ya casi 4 años después de ir hablando con ustedes, me parece increíble, les quiero agradecer. Y pues nada, muchísimas gracias por una semana más con Hablando con Oquendo. Nos vemos pronto con un nuevo episodio. Espero que les haya gustado como este cambio un poquito más político. Y listo, muchísimas gracias.